Manejar en una carretera oscura repleta de un silencio demoledor y acompañado de una inmensidad de entes que solo unas cuantas personas logran ver es sin lugar a dudas uno de los escenarios más terroríficos para cualquier persona y por ende, durante esta velada escucharemos 3 experiencias, 3 relatos relacionados con las carreteras y con los sucesos extraños que únicamente se presentan en ellas. Por lo tanto, si ya estás listo y preparado para escuchar y sentir el terror o inclusive la curiosidad en carne propia, te invito a que apagues las luces y escuches, pues esta velada les traigo Los misterios de la carretera, 3 relatos curiosos ocurridos en carreteras. Escuché el futuro a través de mi radio. No sé si ustedes sean de los que creen que el destino ya está trazado para todos nosotros, pero al menos a mí, esa idea no me agrada demasiado, y de hecho me gusta imaginar que somos capaces de cambiarlo dependiendo de las decisiones buenas o malas que tomemos en nuestras vidas. Y sí, debo admitir que quizá por esta experiencia es que principalmente cambié esa forma de ver mi propia existencia, pues de otra manera, la verdad es que no sería capaz de entender o dar una explicación a la manera en que ha vivido Fernando. ¿Que quién es Fernando?, se preguntan. Bueno, él es un amigo transportista con el que trabajé como auxiliar de chofer durante un año entero. Soy consciente de que lo siguiente sonará súper loco y difícil de creer y que posiblemente alguno de ustedes lo tome como un cuento de niños, pero si se permiten abrir la mente, les quiero contar que Fernando descubrió una manera infalible para predecir el futuro a través de una sencilla radio de baterías, de esas que son análogas y ya bastante viejas. Así pues, tomando esta breve introducción, permítanme explicarles en qué consiste trabajar como transportista para que así todos entiendan cómo fue que él encontró esta extraña forma de entender qué le depara el destino. Yo tenía 38 años cuando, buscando trabajo, un tío me recomendó que me metiera de chofer de camiones de pasajeros y que sobre todo lo hiciera para una de esas empresas grandes nacionales que brindan muy buenos salarios y prestaciones. Y así lo hice. Ingresé a una empresa que tiene presencia en cada una de las centrales de autobuses de este país y aunque yo ya quería manejar lo antes posible, primero me pusieron a chalanear, siendo de esta manera como terminé de auxiliar de chofer durante todo un año. Yo cubría al chofer cuando él quería ir al baño, cuando quería descansar, cuando quería tomarse un break, todas esas cosas por el estilo. Allí, en ese punto, conocí a Fernando, el chofer principal, con quien siempre me tocaba viajar y congeniamos muy rápido, pues podíamos platicar de todo, lo cual hacía más ameno todos los trayectos, sobre todo los que eran de noche rumbo a los estados del norte, que eran los viajes más pesados. Poco a poco fuimos agarrando confianza, al punto que me contó cosas muy tristes y personales, como la vez que tuvo un accidente con un tráiler, o cuando unos escuincles alucines que se creían de la maña lo estuvieron siguiendo con sus motos, pero él, con un solo toquecito del camión, los mandó a volar, desconociendo él mismo si habían salido ilesos o siquiera con vida de aquel accidente. Y ante esta plática, yo también me abrí sobre mi pasado, contándole las veces en las que formé parte de pandillas, en las que cometí actos inhumanos, pero que gracias a Dios y al destino me pusieron a mi esposa en mi camino y me calmé para bien. Entonces, hice el comentario de que todo el tiempo en el que estuve ahí, presencié señales que me advertían sobre un futuro siniestro que me esperaba de seguir por estos pasos, y terminando de decir estas palabras, la cara de Fernando cambió por completo y me preguntó cosas más enfocadas sobre ese tema, de que si acaso era creyente de las señales que Dios nos manda, y yo le dije que como tal no creía en eso, pero sí sentía que a veces se presentaban esas señales, si es que así les puedo decir, y que dependía de nosotros saber identificarlas. Como si hubiera apretado el botón perfecto para Fernando, él se soltó y me dijo que me quería mostrar algo en alguno de nuestros próximos viajes, uno en el que cruzáramos por la zona árida que se encuentra por las carreteras de Durango, Coahuila o Chihuahua. Él ya tenía años manejando y me dijo que tenía que verlo porque de otra manera, si él me lo contaba así a la brava, seguramente yo lo tomaría como un loco. Yo le dije que para nada, que me contara, pues al final de cuentas ya éramos amigos. Y entonces, de su maleta de viaje que guardaba en la parte trasera del asiento, me dijo que tomara una pequeña radio de pilas que estaba en una funda de piel. Como les había comentado, esta era análoga y me explicó que cuando él estaba bien chamaco solía viajar mucho al norte del país acompañado de su padre, que se dedicaba a la mecánica de tractocamiones. Él daba apoyo a las unidades que se quedaban en el camino y en una ocasión pasó algo que nunca tuvo explicación.
Dándole vueltas a la perilla de la radio, esta dejó de dar pura estática y se enfocó en un solo sonido que era similar a un comercial, justamente cuando estaban pasando por esa zona árida que todo el mundo conoce, ahí, en el mero desierto. Lo que escuchó era un comercial de los 80s, de cuando el país pasaba por una terrible pobreza, y en la radio, los comerciales que sonaban daban tips para hacer de comer de una manera rica, saludable y con poco dinero, por si no podías costearte algún tipo de carne. Recuerdo que en ese comercial hablaban sobre unas enchiladas potosinas que eran hechas con pura verdura y quesito, y digamos que la situación solamente fue un poco extraña. Ya más tarde nosotros llegamos a un comedor de carretera que mi padre solía frecuentar y que en ese momento estaba lleno de transportistas. Todos ellos pidieron un guiso verde de carne y no sé por qué, pero a mi papá no se le antojó ver la carne así y recordando aquel comercial, él prefirió pedir unas enchiladas potosinas, tanto para él como para mí. Fernando me contó que su papá era muy amiguero y que durante toda esa comida se la pasó platicando con los traileros, hasta que todos estos se marcharon del lugar. Entonces, ellos decidieron descansar un rato más antes de continuar, y una hora más tarde, continuaron con su camino. Sin embargo, al llegar a la primer caseta, notaron que todos los trailers estaban orillados, e imaginando que quizás se habrían averiado, el papá de Fernando bajó de su unidad para intentar ayudarlos, pero esa no era la causa de que estuvieran varados, pues todos aquellos que comieron aquel guisado verde estaban muy enfermos. De puro milagro algunos llegaron al baño, pero otros menos afortunados estaban con la manguera mojando la cabina o su ropa porque se habían ensuciado con sus heces. Fernando me cuenta que la situación le dio bastante risa y se volvió como una especie de chiste entre ellos, aunque en el fondo ellos agradecieron que ese extraño comercial les había metido en la cabeza la idea de no comer carne y optar por algo más sano. Así pasaron alrededor de 4 meses cuando en vacaciones de fin de año, Fernando y su papá transitaban exactamente por el mismo lugar en el que escucharon la radio por primera vez, y recordando todo ese suceso, comenzaron a buscar nuevamente comerciales en aquella vieja radio. En ese momento, todo esto era por mera curiosidad, pues ellos genuinamente creían que todo había sido una mera coincidencia, pero todo este pensamiento cambió cuando escucharon la radio. En esa ocasión, parecía que lo que escuchaban era el final de un partido de fútbol en el que los equipos habían terminado en un empate agónico. Y para cuando llegaron a otro comedor de traileros que estaba a unos kilómetros más adelante, se dispusieron a comer, mientras que en la tele estaba un partido de fútbol y también habían varios traileros compartiendo una cerveza. El papá de Fernando se acopló con ellos porque, repito, era muy amiguero, y de pronto todos comenzaron a querer apostar, por lo que Fernando le dijo a su papá que recordara lo que escucharon en la radio, y como si fuera una señal, ellos apostaron al empate. Al principio, si te soy muy sincero, la apuesta no pintaba nada bien. Uno de los equipos ya estaba ganando 3-0 al minuto 30, y entonces nosotros pensamos que quizá había sido una mala idea. Pero ¿sabes? Al final, tal cual habíamos escuchado en la radio, y luego de un partidazo, el juego culminó en un empate, 4-4. Sin embargo, lejos de que mi padre se alegrara, él puso un rostro de extrañeza y susurrándome me dijo que guardara silencio y que no le fuera a contar a nadie sobre lo que habíamos escuchado en aquella radio. Durante ese viaje, Fernando me contó una docena de situaciones donde usaron esa radio y en la que probaron distintas situaciones, inclusive con personas diferentes moviendo la perilla, pero la conclusión final de todas esas experimentaciones era que el fenómeno solo se presentaba bajo ciertas condiciones. Condición número 1. Fernando y la radio tenían que estar en el famoso punto desértico. Y la condición número 2. Fernando era la persona que tenía que mover la perilla de la radio, pues solo él podía sintonizar aquellas frecuencias premonitorias. No te lo voy a negar. En más de una ocasión sacamos provecho de todo esto, aunque no fue para cosas malas, sino más bien cotidianas como evitar el tráfico, comida mala, lluvias, apuestas y lo más importante, una que hablaba de un accidente que sería fatal, pero que al hacer caso a las recomendaciones de la radio, salimos librados de todo ese asunto. Yo genuinamente estaba tan sorprendido por la situación que me moría de ganas de que nos agendaran en un viaje por esa zona, pero para que esa situación se diera, tuvieron que pasar aproximadamente 2 meses. Cuando llegamos a la zona, yo me puse a manejar y Fernando se dedicó con la perilla de la radio a buscar esas famosas señales. Sin embargo, lo único que se escuchó fue una charla
una entrevista que hablaba sobre gente de la maña que se hacía pasar por instituciones de seguridad, como policías o soldados, y se valían de los uniformes para extorsionar a las personas que pasaban por la carretera. Yo, un poco incrédulo, me empecé a reír, pero cuando vi que Fernando, muy asustado, me dijo que me quitara del asiento del chofer porque él iba a manejar, supe que esto quizás iba en serio, y así lo fue. Se los juro por Dios que a los 20 minutos nos echaban las luces una unidad de policía, pero Fernando, muy seguro de sí mismo, no se detuvo. Una, porque así lo decía el reglamento de trabajo, que solo podían haber paradas programadas. Y dos, porque él juraba que esos eran gente de la maña. Y al final lo comprobamos porque cuando notaron que Fernando no planeaba detenerse, otras 2 camionetas que se llevan ocultas por la maleza intentaron cerrarnos el paso. Pero gracias a que Fer jamás se detuvo, pudimos salir bien librados, aunque eso sí, con uno que otro balazo. Pero lo más inquietante es que al nosotros presentar este reporte a la caseta y posteriormente a las autoridades, ellos tomaron simples notas como si en realidad ya fueran conscientes de la situación y no estuvieran dispuestos a hacer nada al respecto. De solo recordar ese momento me da miedo el entender que yo fui parte de esa experiencia, y a la vez me intriga porque siempre y cuando seamos capaces de entender estas señales, quizá todos podríamos cambiar nuestro destino. O al menos, eso es lo que yo creo. Hasta aquí mi relato, y díganme, ¿ustedes han podido prever o cambiar su destino? El encuentro de mi abuelo con un nahual. Mi abuelo, en paz descanse, trabajó de trailero hasta los 70 años y por fortuna nunca tuvo un accidente. Sin embargo, sí vivió una experiencia aterradora y traumática que, por lo increíble que sonaba, jamás fue tomada en serio por nadie, ni siquiera por sus propios colegas. Todo pasó en una ocasión en la que viajaba rumbo a Tijuana. Era de noche, cuando él paró en una caseta para cenar, ir al baño y prepararse una jarra de café para el resto del camino. Y estando allí, de pronto un joven se le acercó, diciéndole que si no quería que le lavara el camión, pero él no aceptó. Y mientras cenaba, le preguntó a la dueña del lugar que quién era ese joven. El muchacho tiene unos días que llegó. Dice que va para Estados Unidos, pero que lo asaltaron por Sonora y ha estado juntando dinero para llegar a Tijuana. Le he estado dando permiso de chalanear a los trailers que van llegando y no le ha ido tan mal. Al poco rato, mi abuelo salió con su jarra de café y nuevamente este joven se le acercó, pero en esta ocasión le pidió que si podía darle un aventón. Sin embargo, mi abuelo, siendo tan desconfiado como de costumbre, lo ignoró y decidió guardar silencio. Momentos después, mi abuelo ya estaba en carretera y hasta este punto todo parecía ir bastante normal, como de costumbre. Sin embargo, estando cerca de la medianoche, de la nada comenzó a percibir un terrible aroma en el interior de su cabina. Mi abuelo, bajando un poco la velocidad, se puso a buscar la causa de ese nauseabundo aroma, hasta que encontró una bolsa de papel que contenía vísceras podridas de res. Él no sabía cómo esto había llegado allí y por qué de un momento a otro había empezado a oler así de mal, pero como pudo, logró jalar aquella bolsa y la tiró por la ventana del copiloto mientras que la dejaba abierta para que se ventilara el terrible aroma. Sin embargo, fue en ese momento cuando mi abuelo por primera vez lo vio. Primero de reojo, pues algo se asomaba por la ventana, pero por la oscuridad de la noche no alcanzaba a distinguir qué era aquello. Y cuando trató de cerrar la ventana, ahora sí, visualizó que aquello que se asomaba era una cabra. Sí, así como lo escuchan. Una cabra negra que se asomaba y trataba de meterse por la ventana, pero no de una manera torpe. Nada de eso. Lo hacía como si estuviera consciente. Primero metió la cabeza, después una pata y así poco a poco, sin hacer tanto desorden. Mi abuelo siempre decía que al ver esa cosa, se asustó tanto que lo único que hizo fue manejar y mantener su mirada al frente sin parpadear ni una sola vez. Él empezó a llorar y rezando se encomendó a Dios, pensando que aquello era un demonio o quizás algo peor. Mi viejo relataba que esa cabra se sentó en 2 patas y no decía absolutamente nada. Estaba mirando al frente y cuando mi abuelito trató de alcanzar su radio para comunicarse con alguien más, la cabra le gritó con fuerza y resoplaba como si aquella acción no fuera de su agrado. Estuve manejando cerca de 2 horas, llorando y me había orinado encima. Recuerdo que cada que un tráiler se acercaba, esta cabra gritaba para que no levantara las luces, para no dar aviso de que algo estaba mal. Y cuando ya faltaba 1 hora para llegar a Tecate, Baja California, esta cabra empezó a gritar con aún más fuerza y yo no sabía qué hacer.
Para esa hora, mi abuelo ya estaba casi con hipotermia y con los brazos atrofiados por lo tenso que estaba, mientras que la cabra gritaba y gritaba cada vez más fuerte. Entonces, mi viejito poco a poco fue bajando la velocidad y solo así la cabra dejó de gritar, hasta que estando en la mínima velocidad, casi a vuelta de rueda, cerca de una acotación, el animal salió por la ventana, pero antes de perderse en aquel camino le dijo: Para la próxima, dame el aventón sin ponerme mala cara, sin ignorarme. ¿Te quedó claro, anciano? Mi abuelo cuenta que con eso último, su energía se esfumó y solo alcanzó a dejar el tráiler parado en una acotación, y no fue hasta casi mediodía después que una patrulla llegó para ver por qué su unidad estaba parada, y al ver a mi abuelo hecho bola pensaron que había fallecido. Abrieron la cabina y cuando lo trataron de despertar, él estaba inconsciente. En la empresa jamás creyó en lo que contaba mi abuelo, y este descansó de su trabajo cerca de un año, pues frecuentemente sufría ataques de paranoia. Y aunque tiempo después él regresó a trabajar, mis familiares cuentan que él jamás regresó a ser el mismo. Jamás se recuperó de este evento paranormal. Los duendes de la carretera. Yo tengo una experiencia con duendes, chaneques, enanos, ahora sí que como ustedes quieran llamarlos. Trabajo como vendedor de fruta en mercados y tianguis, y en una ocasión me tocó ir al mercado de abastos a surtir mercancía. Este viaje siempre lo realizaba de madrugada, para que de esta manera yo regresara en la mañana, y cuando lo hacía, el patrón me prestaba una camioneta abierta para ir a cargarla. Un día no calculé bien el peso de la carga, y venía con la camioneta muy llena, por lo que me estaba costando que la camioneta agarrara velocidad, e inclusive comenzaron a presentarse fallas, hasta que esta simplemente se me apagó. Me bajé para revisar la máquina y estuve allí un buen rato, hasta que vi que una rama de limones se fue arrastrando hacia unos matorrales al lado del camino. Era como si la rama estuviera viva. Rápidamente fui detrás de ella y entonces noté que algo la jalaba, pero por la oscuridad de la noche no lo alcanzaba a distinguir con claridad. De repente, escuché que se caían algunas verduras de la camioneta y ya no supe qué hacer, pues cuando quise agarrar la rama, ese ser la jaló muy rápido y se perdió entre aquellos matorrales. Yo me regresé a la camioneta pensando que tal vez me la estaban robando o algo por el estilo. Me acerqué lentamente y entonces noté que otra rama de limones se caía de la camioneta, pero no había nadie. Empecé a quitar la lona que tapaba la caja y al hacerlo vi algo impactante. Ellos eran como personitas, muy pequeñas, bastante chiquitas. Yo sé que seguramente estarán pensando que estaba drogado, alucinado o lo que ustedes quieran, pero créanme cuando les digo que los vi. Al ellos notarme, se escabulleron entre la caja y se bajaron muy rápido con brincos. Pero lo curioso fue que no me dio miedo. Al contrario, lo sentí como curioso. Eran personas del tamaño de la palma de una mano. Me puse a buscarlos por todos lados, pero ya no los vi. Y así estuve hasta que quiso arrancar la camioneta y me fui de allí. Al llegar a la bodega no me quedó de otra que decir lo que me había pasado, a pesar de que obviamente me iban a llover burlas. Pero fue todo lo contrario. Mi patrón sí me creyó ciegamente y me confirmó que en el lugar en donde me pasó eso, su hija, que en paz descanse, siempre le dijo que jugaba con unos seres pequeños y que ella siempre separaba fruta para dejárselas en una jardinera. Así, juntos regresamos a ese lugar y me dijo que bajara una caja de duraznos y se las dejara en los matorrales, y eso hicimos. De camino a la bodega, el patrón me contó que su hija estuvo muy mala durante su último año, pero que jamás dejó de darles comida a los muchachitos pálidos, como ella los llamaba. A partir de ese momento yo entendí que aquellos que piensan que todo esto no existe son tontos. Y perdónenme todos los que me escuchan, pero ¿qué más les puedo decir? Simplemente en este mundo existen personas que creen en ellos porque precisamente, como yo, los han visto. Los han visto. Y hasta que eso no pasa, jamás podrían entender lo que se siente.